Ya lo hemos visto, ¿no? De cómo teniendo una fuente de radiación X a través de la estructura anatómica vamos a tener dos tipos de imágenes, ¿no? La imagen analógica y la otra es la imagen digital. Los rayos X van a atravesar la estructura anatómica y van a llegar a un receptor, ¿no? Llámese chasis, llámese detector óptico, llámese cassette con capa capturada. Cuando llega el analógico, cuando llega el chasis, va a, antes de que llegue la película radiográfica, va a llegar estos elementos que se llaman pantalla reforzadora. ¿Qué se va a producir acá? Luz. El isosulfito de aluminio, bajo la acción de los fotones de rayos X, van a producir luz. Luz verde. Y esta luz es la que va a estimular a los cristales de bromuro de plata. Entonces, las palabras claves para hablar de la imagen analógica es fotones de rayos X, la estructura del paciente o anatómica, el chasis donde se va a producir luz y se va a producir una imagen analógica, ¿no? Ahí está el paciente, una irradiación a la estructura, esta va a llegar al receptor, que es la película, está dentro de un magazine que se llama chasis. Posteriormente esta va a seguir un procesamiento radiográfico para transformar la imagen latente en imagen visible. Nosotros ya estamos adelantados, ¿no? Esto de acá era para de aquí a una semana, 2 semanas, así que ya sabemos cómo se forma la imagen analógica, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es cómo se forma la imagen digital. Ese va a ser un trabajo para la próxima, una exposición. A partir, ya me llamó la atención. Soy muy paternalista de poner las clases, entregar. Ahora los alumnos van a exponer. Yo voy a estar ahí, no voy a corregir una que otra cosa. Lo van a leer. Y esto de hace 2 años era porque nos llevaron a un taller en el cual teníamos que solamente ser facilitadores de conocimientos, ¿no? Separar las guías y discutir, ¿no? Eso era. Digo que al final en el internado va a tener que volver a repetir y no puede ser, ¿no? Acá tenemos que analizar, leer. Entonces ya le había dicho a la delegada, ¿no? Va a cambiar la cosa. En el diagnóstico ya vamos a ver la relación, van a responder los alumnos, pero apenas entra el profesor, sacan una hoja y voy a preguntar sobre el tema, porque todos deben haber leído, ¿no es cierto? Y después ya sale el que va a exponer y hacemos el debate, ¿no? Entonces yo también participaré, el licenciado Sánchez también participará, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos una fuente de radiación, llega a través de la estructura, llega al receptor, llega a la película radiográfica. Dentro de las pantallas reforzadoras se va a producir luz en las dos caras, llamamos de cara A y cara B. La película va a estar acá. La película tiene una emulsión y una base que es de poliéster, ¿cierto? Aquí habla de una palabra, el efecto crossover, que es una pregunta de examen de grado de hace 15 años, 20 años. Se dice de que las películas tienen que tener sensibilidad a esta luz. ¿Cómo así? Si la radiación llega a esta cara, estimula esta cara de la película, y al llegar a esta otra pantalla debe estimular esta cara. Esta cara está debajo, acá y acá. Pero cuando se toma radiografía con angulación, así, dice estimula una cara y se va para acá y esta de acá. Entonces las películas tienen que tener ese efecto, ¿no? Tratar de hacer una distribución homogénea de esa luminosidad de las pantallas en relación a la película para que el efecto sea uniforme y no haya desigualdad en tonalidades o densidades. Esta es la película radiográfica que se retira en un formato chasis analógico, estaba haciendo un procesamiento radiográfico, transformación de la imagen latente y imagen visible. El procesamiento puede ser manual o puede ser automático. Voy a hacerlo rápido porque vamos a entrar a aparatos articulares. En el analógico es así, se carga en un bastidor, se introduce el revelador. Bajo la acción del carbonato de sodio se ablanda la gelatina coloide, actúa el metol, la peridona, dándole
contrasta la imagen, se aparece la imagen radiográfica. Una vez que se observa bajo la luz inerquímica, se procede a lavar, ¿no? Y después entra el fijador. El fijador se va a disolver los cristales del bromuro de plata no disueltos, no estimulados por la radiación de luz. Después existe el procesamiento de secado, ¿no? Ahí están todos los revelado, lavado, secado, lavado final y secado. Estos son los procesadores automáticos, ¿no? Que tienen tanque revelado, tanque fijado, tanque de agua, y acá se realiza el procesamiento, ¿no? En dos minutos ya debe estar seca la película revelada. Empieza por acá y sale por acá. Esto de acá es importante. ¿Cómo interpretar esta imagen, este cuadro? Se produce una irradiación, ¿no? Entonces va a haber la radiación emergente, sale una radiación que llega a la pantalla reforzadora. De las pantallas reforzadoras se produce fotones luminosos. Estos fotones luminosos van a estimular a los cristales del bromuro de plata, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, esta es una película sin exponer. Luego que se ha expuesto, se va a formar una imagen donde la radiación, donde los fotones luminosos han llegado con fuerza, la plata se va a fijar, se va a quedar ahí. Pero va a haber plata no estimulada. Esta plata estimulada también se va a quedar ahí, gracias a la acción del bromuro de potasio, que va a impedir que los agentes reveladores actúen sobre esta plata no estimulada. En el proceso de revelado, esta plata se va a fijar, se va a quedar en la película, y es la que me va a ennegrecer la imagen, ¿no? Y la plata no estimulada entra al fijador, y el fijador desaparece porque se precipita, ¿no? Bien. Los rayos X atraviesan la estructura anatómica, la radiación emergente estimula los cristales del bromuro de plata. En el proceso de revelar, el bromuro se va, la plata se queda. La plata sigue dos caminos: o se queda en la película, como imagen plata atómica, plata metálica, se ennegrece. El culpable de ennegrecimiento es la plata en el analógico, ¿no? Entonces, en una radiografía, en una película analógica, si vemos, existe plata acumulada ahí. Entonces, la plata, si ha sido estimulada, se queda en la película, al final. Pero si no ha sido estimulada, se deposita en el fondo del fijador, se remueve, ¿no? Acá. Se precipita al fondo del fijador. Esa plata no estimulada se precipita en el procesamiento revelado. Entonces decimos, la imagen que se forma es debido a la radiación que logra atravesar en la estructura anatómica, cierto, porque la radiografía viene a ser de la piel del organismo. Cuando pasan totalmente los rayos X, la imagen es una imagen radiolúcida, tonalidad negra. Cuando no pasan los rayos X es porque hay atenuación, absorción. La imagen resultante es una imagen radiopaca. Y cuando pasan parcialmente, porque se ha atravesado, ¿qué cosas se ha atravesado? Tejido blanco, tejido ocular, líquido corporal, ¿no? Entonces la imagen es en gamma de luz. Entonces, ese conjunto es la imagen radiográfica. Entonces, este envejecimiento está dado por, ¿qué cosa hay? Si yo veía esto como una imagen analógica, ¿qué diría? ¿Qué hay acá? no, radiopacidad porque pasaron los rayos ¿Qué X. hay acá? ¿Qué elemento de la película hay acá? Ah, ya, Claro. ¿Qué hay acá? ¿cómo se llama? ¿Qué hay acá? De los componentes de la película radiográfica, ¿qué hay acá? Bromuro. Nada. Acá había plata, Pero se ha removido, se ha precipitado. Esto negro y esto blanco se llama contraste. Esta es una radiografía que tiene endurecimiento a los costados de la estructura anatómica. Tiene una buena densidad, un buen endurecimiento radiográfico, densidad radiográfica. Si yo viera esto con esto, diría que este hueso es más opaco que esto. Pero si esto es uniforme, entonces yo diría que esta es una imagen más densa desde el punto de vista óseo. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a la totalidad de la imagen radiográfica. No hablo del hueso, porque en semiología van a ver el hueso de Burnio, las condensaciones. Es un problema de aumento de la densidad ósea, ¿no? Que no tiene nada que ver con la radioanatomía normal. Esto también se produce en el radiodiagnóstico, la formación de la imagen microscópica, ¿no?
es aquella que nos va a permitir evaluar la estructura anatómica en tiempo real, ¿no? Si yo tuviera un potente equipo de rayos X allá y tuviera a ustedes acá un intensificador de imagen y una pantalla, yo podría a través de un intensificador de imagen ver en un monitor a ustedes, a cada uno de ustedes, el movimiento, cada uno lo que están haciendo, ¿no? Entonces la fluoroscopía me va a permitir, bajo la acción de rayos X, tener un receptor. El receptor va a ser el intensificador de imagen. Este intensificador de imagen está adaptado a un circuito con monitores planos, ¿no? Me va a permitir a través de estos monitores ver la estructura anatómica irradiada en movimiento. En ese momento, ceso de producir rayos X, desaparece la imagen fluoroscópica. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, acá al paciente le administro un medio de contraste. Este agente pasa por la cavidad oral, pasa por el hipofaringe, pasa por el esófago y se va a facilitar. En ese momento yo estoy viendo cómo pasa ese medio de contraste a través del esófago. Lo estoy viendo. Una vez que pasa ese contraste, desaparece la imagen del esófago. Una vez que yo ceso de producir rayos X, desaparece la imagen de la sombra, de la columna, del diafragma, la estructura del diafragma, etc., ¿no? Entonces lo estoy viendo en tiempo real. Eso me permite ¿qué ventajas tiene esto? Lo vamos a ver. Me permite poder evaluar morfología, funcionamiento de una determinada estructura. Me permite optar por un cambio de posición. Yo digo, señora o señor, rótese un poco. Lo que estoy haciendo es disociar una estructura de otra. Quédese ahí para poder impresionar como imagen radiográfica. O sea, en el tiempo real me permite cambiar la posición de la estructura en el espacio para disociar una estructura de otra. Se utiliza en el estudio de aparato digestivo, se utiliza en traumatología, en sala de operaciones, se va con el C para poder reducir una fractura o volver a su lugar. En el momento, antiguamente se tomaban radiografías nada más en sala de operaciones. A ver si ha quedado bien, vamos a ver si faltaba reducir. El hueso estaba así, se había quedado así. Pero ahora con la de arco en C, tiempo real, fluoroscopía, vuelve a su lugar, para conservar el eje del hueso después de un traumatismo, después de una fractura. Bien. La posición radiográfica hemos visto, ¿no? En lo que se refiere a posición, ¿cuál es la posición de usted? Sedestación. ¿Están sentados? Sedestación. Ah, ya, bueno, lo había escuchado. Entonces, la posición es cómo está la estructura en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión mía a mi alma mater, cada quien va a formar un mapa conceptual, cada quien de ustedes, además hay uniformidad. En el radiodiagnóstico, el bagaje de los procedimientos o de las proyecciones están en función a un cambio. Yo les voy a mostrar las variables, por supuesto, ¿no? En la proyección radiográfica. Por ejemplo, el que habla, el cuerpo delante de eso. Hay un método en cráneo que consiste en una frontal de cráneo. ¿Cómo se llama? Frontal de cráneo. Póstero anterior. Ya, ustedes están viendo el perfil, la póstero anterior. Entonces, hay un cambio de la frontal póstero anterior. Hacen una extensión del mentón y apoyan el mentón a la mesa y el rayo lo dirigen de manera horizontal, como la frontal de cráneo. Ese método se llama Bartes. Pero la Bartes tiene variantes. El rayo horizontal, comunicación, con boca abierta, con angulación. Y yo hice una variante. Se llama unilateral de Bartes, porque yo le puse el método Marcos. Que es la misma Bartes, pero oblicuando. Y eso me permite disociar bien el malar del arco cigomático, valorar mejor el piso de la fosa orbitaria en relación al seno maxilar. Eso es importante en los traumatismos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un método. Entonces, va a haber aplicaciones de problema clínico en función de la proyección radiográfica o al método radiográfico. Va a haber aplicaciones al problema clínico en función a la posición. Es decir, yo estoy acostumbrado a ver una radiografía en una determinada posición. Yo hago un cambio, por algo lo hago. Igual la incidencia, a veces es horizontal, la puedo cambiar, puede ser vertical, la puedo anular. Eso también se aplica. Entonces vamos a realizar los cambios en función del problema clínico.
el método, o sea, con las incidencias, la posición. Pero ¿quién me va a ayudar a corregir? ¿Quién me va a ayudar a identificar todo esto? Es la radioanatomía. La radioanatomía me va a decir si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Por eso la radioanatomía guarda estrecha correlación con el método, procedimiento radiográfico. Y la semiología va por ahí, pero en menor proporción, ¿no? Si no, pregúntenle a mis internos. Y yo digo, a ver, aplíquenme la semiología, tráigame todos sus tomos de semiología. Sí, conversen con los alumnos, miren, muestren la realidad. Hagan la realidad, hablen. Bueno, estos son los planos. Voy a avanzar. Ya saben por cuándo es frontal, cuándo es AP, cuándo es PA. Ya lo saben, ¿cierto? Esta se llama Oblicua, posterior, derecha. ¿Por qué? Si yo digo que es oblicuo anterior izquierda, a ver, ¿por qué es oblicuo posterior derecha? Yo digo que es oblicuo anterior izquierda, ya, hasta rajatabla. Usted me dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Sí, explícalo, a ver. Porque está apoyando la parte dorsal del cuerpo y está apoyando el lado derecho también. Ya, entonces aquí me estás enunciando la nomenclatura de la proyección en función a la región, proximidad de la región y del lado, ¿no es cierto? Entonces, el receptor de imagen está aquí atrás, se llama chasis, ahí lo están poniendo. La región posterior está pegada al receptor, el anterior está acá, no está cerca, por lo tanto es posterior. Y ese lado derecho está más próximo. Ahora, si yo pusiera el receptor aquí adelante, ahí sí sería una oblicua Anterior. anterior. Pero Por eso, lo que yo quiero decirles es, no se me confundan, porque en el radiodiagnóstico lo vamos a hacer, pero yo tengo que saber por qué lo hago. Si yo hago esto, se llama oblicua, anterior, se derecha. llama Posterior derecha. oblicua, posterior derecha. Pero si pongo el receptor acá, Oblicua, de ahí va para allá, de allá para acá. anterior izquierda. Entonces lo que yo haría como experimento sería tomar una oblicua posterior derecha, la pongo en el negatoscopio y tomar una oblicua anterior izquierda, ponerle qué cosa hay, confrontar ambas y ver de qué me sirve como imagen radioanatómica y de qué me sirve la semiología. Eso es lo que debemos ver en la semiología, confrontar métodos, procedimientos en función al problema clínico. ¿Quién se va a llevar ese aporte? Ustedes, porque ustedes son los futuros que van a aplicar eso a los pacientes, ¿no? Yo ya lo sé, pero ustedes tienen que llegar a eso, a saberlo, ¿sí? Porque ustedes no le pueden creer a rajatabla, ¿sabes? Yo soy de la alianza, siempre hablo la verdad, pero a veces puedo arrepentirse. Bien, proyección axial. Esto se llama, esto es una radiografía del codo, de la región del codo. Esto es una frontal, antero-posterior del codo, el rayo va así, ¿no? O sea, como me están viendo, así. Frontal, antero-posterior. La imagen radiográfica es esta. Ya vamos a saber cuándo estamos ante una buena frontal del codo, por supuesto, ¿no? Axial se llama cuando la de radiaciones atraviesa la estructura anatómica desde el borde ínfero, va desde la parte ínfero superior o supero inferior. ¿Ya? Por ejemplo, la rótula. La rótula. Por ejemplo, la rótula se puede tomar de esa manera, así. El rayo va así, supero inferior, y al piso por otro receptor. Le sale la rótula solita, como sea de pelo. Claro que para evaluar la rótula tenemos que plantearnos el problema clínico. ¿Cuál es el problema? Viene por una ruptura de algún ligamento, un tendón, o viene por un problema traumático, ¿no? Entonces yo voy a tener que evaluar eso para jugar con la posición. Por ejemplo, esta es la posición de un axial de rótula que vive esta zona.
solamente me sirve para evaluar si hay un problema, pero el paciente lo puede hacer, ¿no? En cambio, yo tengo que hacerlo obligatoriamente en decúbito si yo quiero evaluar las inserciones de los ligamentos laterales, interno y externo, que se ve en una axial. Bueno, ¿qué les decía? Ya. Entonces, vean cómo se puede cambiar la posición en función del problema clínico. Pero eso es demasiado. Demasiado. Porque yo puedo catapultar en función del problema clínico y así que vamos a aprender a poder evaluar, ¿no? A ver, la tarea de los profesores de práctica, aprender eso. Y vamos a hacer trabajos para ver función del problema clínico, ¿ya? Sí, esto se llama axial también. Axial de rótula. Esto es una Caldwell. Y esto es una axial o de base de grado. Disculpe, esa también no sería la que usted dijo, acaba de decir axial. ¿Esta? Axial también no sería tangencial. Ya. ¿Sería tangencial? No, sería tangencial si el haz de radiaciones pasara así. Así como está la línea punteada. Al ras. Pero acá la planta del pie es torpe. Entonces, ingresa de manera inclinada o angulada para atravesar este eje de la rótula. Lo atraviesa de abajo hacia el íntero superior o de abajo hacia arriba, lo atraviesa con ese punto longitudinal. Por ejemplo, en el cráneo, a ver, en los huesos largos se producen fracturas, ¿no? Pueden ser completas, incompletas, etcétera, etcétera. Voy a entrar a ese tema. En los huesos cortos, como la columna, se dan las fracturas por aplastamiento. En el cráneo se dan las fracturas por hundimiento. Entonces, en el cráneo vamos a ver que tenemos las tablas externas, tabla interna, el diploide. Entonces, a veces el neurocirujano quiere saber si existe una fractura, porque existe, a ver, les explico así. Cuando hay una fractura, hay un hundimiento, sucede que va a haber una superposición de estructuras radiopacas. Y lo que en una fractura, esto es compacto, lo abro así, ustedes van a ver una ventana. ¿Qué tipo de imagen se va a formar en esa ventana de imagen? Es decir, una fractura generalmente 90%, ya puedo decir 95% se ve radiolúcida, ¿correcto? Pero hay que agregar una cosa ahí. Hay que agregar una cosa ahí. A ver, lo que está en esta, tú ves la ventana. Tú ves la ventana ahí. Ya. La señorita de la esquina ve la ventana. No, por una parte más cercana a la parte. Entonces, la luz fracturaria en una imagen radiográfica se va a ver siempre y cuando el haz de radiaciones Es perpendicular. incida, Perpendicular. reforma. Perpendicular. ¿Qué cree que va a pasar cuando ingrese de manera oblicuada? Este extremo se va a montar sobre esto y me va a dar un efecto de sumación. Entonces, cuando yo vea una radiografía ósea, una imagen más opaca, un pedazo, puede haber ahí una fractura. Y hay que notarlo, hay que disociarlo. En el cráneo sucede eso, el hundimiento me hace superponer las tablas. Entonces se toman radiografías focalizadas, tangenciales de la región temporal, por ejemplo, solamente para ver esta zona, para ver ese hundimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Esa es la tangencial. ¿No? En las de radiaciones pasa tangente, por ejemplo, a la planta del pie. Esto es para ver los huesos sesamoideos que están aquí. ¿No? El pie. Aquí lo que te hablaba del temporal pasa tangente al borde, atrás, ¿no? Para ver esa zona, sobre todo cuando hay fracturas por movimiento. La posición ya hemos dicho cómo está la estructura en el espacio, ¿no? Puede estar en el decúbito del pie, en el punto lateral derecho, en el punto lateral izquierdo, del pie para el decúbito, del pie para el celular. Ya. Cambio, ¿no? El dorsal, el piso ventral. ¿Esto qué cosa es? No, de la neurología de Flower. ¿Qué? De la mesa radiográfica. Inclinación de la mesa radiográfica. Este es de la mesa, no del paciente, porque el paciente no puede hacer esto. ¿No? Es de la mesa. ¿Es de Flower? De la mesa. La mesa radiográfica. Flower, ¿Ya?
o de Flowers o anti-Trendelenburg. Esta es la posición de pie, dorsal o lateral. Esta es la posición lateral del cúbito. El cúbito lateral en relación al sector de imagen se llama el cúbito lateral izquierdo. Izquierda. El cúbito lateral derecho. En relación al decúbito, el paciente también puede rotar, ¿no? El paciente en posición está en el cúbito. Decúbito oblicua izquierda. Pero está en oblicua. Izquierda. ¿No? Porque si el haz de radiaciones lo atraviesa de adelante hacia atrás, ya es una proyección radiográfica. Si la haz de radiaciones llega vertical acá, es la incidencia vertical. La posición es decúbito. La proyección es oblicua. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? A ver, cuando rota el paciente su eje 189 grados, la proyección es oblicua. ¿Por qué? Porque el haz de radiaciones lo atraviesa. ¿Y hacia dónde va? Hacia el receptor. Y este es el plano medio sagital. A ver, para una lateral dice que el plano medio sagital debe ser para el receptor de imagen. En cambio ahí estamos bien. Bueno, ya entramos a óseo articular. Para el aparato osteoarticular es importante saber cómo se desarrollan los huesos, ¿no? Y todo esto, entrar a la parte de la embriología, etc., nos hace solamente manifestar, porque por supuesto que la parte de embriología ustedes lo van a leer mucho más, eso ya lo sé, pero a mí lo que me interesa saber es que en la radiografía el crecimiento de los huesos se da a través de matrices cartilaginosas, ¿no? A través de núcleos o puntos de osificación. Es decir, al tomar una radiografía, ya, ahí está en el esquema nada más. Yo puedo ver la zona diaficiaria del hueso separada de las epífisis. Las epífisis se van a presentar por núcleos o puntos de osificación, el pack, ¿no? Y aquí se va a ver una banda transparente. Lo vamos a ver más adelante, solamente les estoy explicando. Esto se llama metáfisis proximal y esto se llama metáfisis distal. Las metáfisis o zonas de crecimiento en los huesos se ven varios y no es una fractura. Entonces, en una clase de terapia, les voy a decir hace mucho tiempo, yo soy una de la autonomía licenciado. ¿Por qué un niñito al tomar una radiografía de una mano no aparecen los huesos del carpo? Si las falanges se van viendo, ¿por qué no? Porque si no están, usted lo agarra, se debe hundir. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tenía esta información? Los huesos están, solamente que es cartílago y la radiación la atraviesa fácilmente y no ofrecen su morfología. Posteriormente se van a clasificar y ahí sí se van a ver radiográficamente, ¿cierto? Entonces todo esto hace que en la radioanatomía osteoarticular, para poder estudiar la radioanatomía osteoarticular, se exige, ¿no?, el estudio correcto de la anatomía normal y sus variantes. Las variantes son las variantes anatómicas que se pueden encontrar, que no son patológicas. Estudiar los diferentes aspectos que va a presentar el hueso durante las diferentes etapas de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el niño y en el adolescente, los huesos van a estar continuamente en desarrollo progresivo. En la persona adulta, los huesos han completado ya todo su desarrollo, están en una etapa de resistencia. En cambio, en las personas ancianas, todavía no estoy ahí, ¿qué pasa con los huesos? Están descalcificados, están debilitados. Por eso una persona anciana puede sufrir un pequeño golpe en una fractura, ¿no? Ya van a leer la clase de fracturas de etiología. Hay zonas o puntos de menor resistencia en el cuerpo que pueden conllevar a la fractura del cuello femoral, que es el punto de menor resistencia. En los niños, las fracturas incompletas se van a ver, etc. Bueno, entonces, estos cambios que va a sufrir el hueso durante sus diversas etapas de desarrollo influyen en la presentación de una imagen radiográfica.
tanto en la forma, tanto en la estructura, tanto en la velocidad. Entonces, no es lo mismo tomar una radiografía a un niño de 5 años que a una persona de 70 años, o una columna dorsal a un niño de 4 años que a un adulto de 45 años. Entonces las vértebras van a sufrir modificaciones. Esas las tenemos que saber, ¿no? Y que no necesariamente son patológicas. Bueno, hay que conocer variantes anatómicas, como por ejemplo, aquí, este es un reborde epicondilal. A ver, aquí hay un brazo, pero aquí puede haber una banda, como esta, que es una variante anatómica. Si estaríamos en la clase de semiología, ¿no? podría decir que es una periostitis, ¿no? En la clase de semiología todo es patológico, patológico. Por supuesto que en mi clase no voy a poner patológico, puedo poner, yo sí puedo poner a veces, ¿no? Como en el error de radiológico. Entonces se pueden presentar estas bandas radiopacas. Se pueden presentar pequeñas núcleos de osificación aquí variantes, no necesariamente son fracturas por abducción. Ahí tengo que explicar qué cosa es una fractura por abducción. Cuando se sufre una fuerza externa en el aparato osteoarticular, sucede que en la articulación hay un cambio brusco en la dirección de las fuerzas que mantienen el eje óseo. Entonces, esto hace que se produzca un cambio. Entonces puede producir una fractura. ¿Qué pasa aquí? La articulación está fijada por ligamentos. Se produce un traumatismo externo, una fuerza externa mayor, hay un cambio. Entonces el hueso quiere cambiar, pero el ligamento lo impide. Entonces el ligamento se estira. Y al estirarse, tira de tal manera que puede jalar un pedazo de hueso. Esa extracción ósea, como producto de una fuerza externa, se llama fractura por abducción. Es una fractura por abducción. Pero, entonces, cuando veamos una radiografía de hombro, veamos un pedacito de hueso por ahí, podría ser una fractura por abducción, ¿no? Habría que ver cuál es la etiología, por qué se ha formado eso, por qué viene el paciente. En el caso de las diferentes fases de desarrollo del hueso se pueden presentar pequeños núcleos de osificación aquí, ¿no? Y no son fracturas por abducción. Aquí imágenes radiolúcidas son vasos de piso y no son imágenes osteolíticas o procesos destructivos en el hueso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en todo un pliegue de partes blandas, aquí parece una fractura supracondilia, o le llaman también fractura, bueno, el tercio de sal, imagen radiolúcida así, ¿no? Es una proyección de las partes blandas, ¿no? De los pliegues de las partes blandas del cuerpo. Entonces, las variantes anatómicas hay que tenerlas en cuenta cuando se hace una evaluación. No todo es semiología, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una vía de codo y esta era para que vea este trocito de acá, ¿no? Es más hueso para bloquear, es una variante anatómica, es la cromioidal, que hay una imagen radiopaca por fuera, y pareciera que hubiera sufrido un arreglamiento y tiene una fractura por abducción, pero no lo es. Y el paciente está muy bien. Bien. Esto aplicado a la radiodiagnóstica. Cuando estemos en las prácticas, van a ver que generalmente en los niños, cuando sufren un traumatismo, por ejemplo en la mano, el pediatra o el médico agarra y solicita radiografías comparativas. Entonces tenemos que saber por qué es comparativa. Porque lleva un curso que se llama protección radiológica. La protección radiológica dice que debemos evitar extrañedad sin justificación en el paciente. Debemos proteger al paciente. Eso me dice la protección radiológica. En la teoría, acá me dicen, sí, usted tiene que proteger, pero allá dice, radiografía comparativa de manos. A mí me duele porque yo me he golpeado, me he echado acá, me he golpeado, me tomo acá la mano izquierda. Es que hay problemas tipo congénito. Hay fracturas. A ver, la palabra es. ¿Quiénes han llevado semiología? Ayúdenme, porque yo me he llevado semiología. Se llaman dehiscencias o biparticiones, ¿no? Una fractura no necesariamente, perdón, una ruptura del hueso no necesariamente es una fractura.
es una falta de consolidación del hueso, y el hueso está separado, ¿no? Entonces pueden haber fracturas en la rótula, ¿no? O sea, se ve separado. Se toma una fractura en la rodilla y la rótula se ve rota en la mitad. Y si ustedes toman la otra rodilla, también está igual. Entonces es un problema de tipo congénito. Por eso generalmente, ante la sospecha de una fractura, el pediatra, para no mandarse que es una fractura, dice tomen ecografía para comparar. Porque solamente la fractura debe estar en un solo lado, no puede estar en ambas. Si está en ambas, con la vea medio traumatismo en la otra, es un problema de tipo congénito. ¿Ya? Bien, entonces esta es la presentación en función de las fases en las cuales el hueso se va a presentar durante sus etapas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el niño aquí no se ven los huesos del carpo, ¿no? Entonces ya vamos a saber que debe ser una persona de menos de 6 meses, porque el hueso grande aparece a los 6 meses de edad, acá no hay hueso grande. Ya es una persona adulta y es una persona ya anciana, ¿no? Hay un debilitamiento, deformidad de las articulaciones metacarpofalanges, el proceso de artritis reumatoidea. Aquí este es un cráneo, ya, de una buena densidad, pero aquí está descalcificado, una osteoporosis, ¿no? Una persona de edad comparada con una persona adulta. Entonces, todas estas fases en las cuales va a atravesar el hueso incluyen la presentación de la forma, estructura y la densidad de la imagen radiográfica. ¿Ya? Por esto de acá. Configuración externa de los huesos. Los huesos ya lo sabemos, hay una clasificación general, ¿no? Cilindros, largos, planos, cortos y irregulares. Sí, ahí están los ejemplos. Este es un hueso. ¿Por qué es un hueso largo? ¿Por qué? Porque es largo. ¿Mayor que qué? Hay 3 dimensiones, ¿cierto? Largo, ancho y altura. Entonces, de las 3 dimensiones, en el hueso largo predomina la longitud, ¿no es cierto? Tenemos el ¿qué hueso es ese? ¿Es un fémur? Ese es el número. El número, ese es el número. Es un hueso largo. Huesos planos. La escápula, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué cara de la escápula es? ¿Qué cara es? Anterior. ¿Por qué? ¿Por qué no es posterior? Porque se ve la forma No se ve la espina del omóplato, pero que la divide en 2 cosas, ¿no? Bueno. La escápula y el cráneo es el ejemplo de huesos planos. Acá predominan las 2 dimensiones, ¿no? El largo y el ancho. Huesos cortos, escafoides, no sé, cuboides, las mismas vértebras, ¿no? Acá las 3 dimensiones son iguales. Y estos son los huesos que no predominan ninguna dimensión, son irregulares, ¿no? Los huesos bornianos, por ejemplo, el hueso occipital, borniano. Configuración interna. Aquí viene el giro de la semilla. Lo que nos interesa de la semilla. El periósteo, dice, ¿no? Internamente vamos a encontrar el periósteo. El hueso. El periósteo, ¿qué cosa es? El tejido que recubre. Es una lámina ósea que va a recubrir la superficie externa del hueso, ¿no? El periósteo cubre la superficie externa del hueso. El tejido compacto. Ayuden porque El tejido compacto es lo que está debajo del periósteo y le da solidez al hueso. el tejido compacto está constituido por un conjunto de laminillas que se van a aplicar, laminillas óseas que se van a aplicar entre sí y que no van a dejar espacios. En cambio, el tejido esponjoso también es un conjunto de laminillas, pero van a dejar espacios que se llaman y constituyen las trabéculas. Las trabéculas.
Hay un tejido reticular. El tejido reticular es una variante del tejido esponjoso. Y en ella se presentan esas mismas laminillas aplicadas entre sí, pero con grandes espacios. Por ejemplo, en el hueso del cráneo tenemos la tabla interna y la tabla externa. Este espacio se llama Diploide. Ese es el tejido reticular. Es una variante de tejido de mayor espacio, ¿no? El diploide. En el endosio, ¿qué será el endosio? ¿Ah? El endosio es un tejido conectivo que va a cubrir las clavículas. Tejido conectivo que cubre las clavículas. El cartílago es una sustancia hialina que va a cubrir las superficies articulares. ¿Y qué tiene que ver todo este lenguaje con ese puesto? Porque todo lo que pongo es para aplicar, tenemos que aplicar. El cartílago que era tejido hialino que Cubre las superficies articulares. No es lo mismo la superficie articular de un hueso que la longitud del hueso, ¿no? La longitud del hueso se aplica a el periósteo, ¿no? a los huesos. Claro. En las superficies articulares no hay periósteo, hay cartílago. Cartílago hialino le dicen, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Eso es lo que tiene que ver. Esta es una representación esquemática en la cual vamos a ver en la superficie articular, vamos a encontrar una sustancia hialina sobre esa superficie que es el cartílago articular. Sobre la superficie externa va a estar el periósteo, ahí lo he puesto, el periósteo. Después vamos a encontrar en un hueso largo, vamos a encontrar una parte que se acerca al eje medio, que se llama la epífisis proximal, y la que se aleja se llama epífisis distal. Si está en etapas de desarrollo, ese hueso va a presentar una zona de crecimiento que se llama metáfisis. Y esa zona de crecimiento está ocupada por cartílago. Los rayos X al pasar el cartílago lo atraviesan fácilmente y se traduce por una imagen radiolúcida. Es decir, cuando yo tomo una radiografía a un niño y voy a ver una imagen radiolúcida, una banda acá y otra banda acá, no voy a pensar que es una fractura, sino es el cartílago de crecimiento. Eso se llama metáfisis. Esta se llamará metáfisis proximal y esta se llamará metáfisis distal. ¿Es cierto eso? Falta agregar algo. Les voy a hacer la pregunta, quería pagar si hay que agregar algo. Siempre no me olvido yo de la psicología. No creo yo. ¿Ya comenzaron la psicología? ¿En qué están? Primera clase. Tamaño, densidad, forma. Anomalía de densidad, de forma. Si tiene placa sobre eso, no pasa. Bueno, a ver. Entonces, en la parte osteoarticular, comparándola con una radiografía, van a haber estructuras que no se van a ver. Por ejemplo, al tomar una radiografía del hueso, yo no voy a ver el cartílago, no debe verse el cartílago. Estoy hablando normalmente, para lo normal. Porque ahí dicen, presencia de condensación en el hueso subcondral. Quiere decir que hay una condensación en el cartílago articular, que es una característica en la artrosis, por ejemplo. ¿Ya? Pero normalmente el cartílago no se ve. O sea, yo no entro al campo de la cirugía, ¿no? Normalmente no se observa. Tampoco se observa el periósteo. En una radiografía de un hueso no voy a observar el periósteo. Algo que hay una reacción, hay una condensación, se va a presentar lo que se llama la periostitis. Bien, en la diáfisis vamos a encontrar membranas de tejido esponjoso que van a estar delimitadas por bandas opacas.
Estas bandas opacas se llaman corticales. Acá lo he hecho, lo he dibujado acá. Y el 5 viene a ser esto en la realidad, es canal medular. Esto se llama canal medular. Canal medular. El canal medular está delimitado por bandas opacas que se llaman corticales. Hay una cortical interna y hay una cortical externa. ¿Ya? Cortical interna y cortical externa. Esto se llama canal medular. Y es más o menos radiolúcido. ¿Está bien o está mal? No necesito ya y cuestiono lo que estoy hablando. Pregunto. Esta imagen radiolúcida, ¿qué cosa es? Fractura. La cabeza del Fractura femoral. Imagen radiolúcida o radiotransparente. ¿Qué cosa es? ¿Ah? Metástasis proximal. ¿De quién? De un ¿Radio? ¿De qué fémur? Completo. Estamos observando la metástasis proximal del fémur derecho. ¿Cierto? En la imagen radiolúcida. Y aquí está la de la izquierda. Pregunto. Porque ese es un problema y hasta ahora no le he podido solucionar. Ahí ustedes me van a ayudar. Un ejemplo de imagen radiopaca, esos son los huesos, ¿no? Los huesos, porque los huesos al pasar los rayos X ofrecen resistencia al paso de la radiación. Calcio, fósforo, atenúa y se traduce como una imagen radiopaca. Todos estamos de acuerdo que produce una imagen radiopaca. ¿Sí? Pregunto, ¿por qué el fémur al tomarse una radiografía no se ve totalmente radiopaca, sino se ve acá radiolúcida? Vamos al barril. El barril que no se ayuda. Un barril. El barril tiene una cara A y una cara B atrás, ¿no? Tiene, al costado tiene caras laterales, ¿cierto? Pero adentro, nada. La radiación pasa fácilmente. Pero ojo, ¿esto qué cosa es? Como imagen, ¿qué sería? Acá. ¿Qué pasa con radioluz y radiopaca? más de la No, es un ejemplo para pasarlo allá al hueso. Tejido compacto superpuesto con tejido esponjoso. ¿Qué pasa? Escala de ¿Ah? Efecto de sustracción. Cuando son iguales de densidad, dos tejidos compactos sería sumación. Pero esto es sustracción. Uno es radiopaco y el otro es radiotransparente. Por tal motivo, el hueso en su conjunto no lo veo radiopaco, sino veo la parte central, lo veo radiolúcido por el tejido esponjoso, que le está sustrayendo opacidad a esta cara y a esta otra cara. Pero ¿qué pasa con los bordes laterales? Vean, los bordes laterales, ¿qué pasa? no sufren exacto de sustracción, sino de sumación. Este borde anterior se supone con el medio y con el posterior, y acá no hay tejido esponjoso. Por lo tanto se ve radiopaco. Entonces, los huesos largos vamos a encontrar un efecto de sumación hacia los bordes laterales. Se llaman corticales, interna y externa. En cambio, en la parte central va a existir superposición, tanto del tejido compacto como del tejido esponjoso. Me va a dar un efecto de sustracción. A esto se llama canal medular. ¿Ya? Estamos aprendiendo, lo tenemos que aplicar. ¿Ya? Y tenemos que saber por qué se está viendo así, ¿no? Tenemos que preguntarnos y buscar el fundamento. Entonces vamos a entrar a lo que es la osteología y arqueología del miembro superior. Lo vamos a dividir el miembro superior así. Lo vamos a estudiar, cada estructura ósea, cada región articular, lo vamos a dividir en proyecciones radiográficas. Por ejemplo, aquí el codo, proyección frontal, proyección posterior, proyección lateral, proyección axial. Por decir.
Eso vendría a ser parte de un estudio radiográfico, ¿no? Que comprende varios métodos o varias proyecciones radiográficas, ¿no? Entraremos a los huesos de la mano, ¿no? Está constituida por 27 huesos distribuidos en huesos del carpo, 8 divididos en 2 hileras, proximal distal, 5 metatarsianos, las falanges proximales de vías distales, forman 14 falanges. Bueno, yo me he cansado. Vamos a poner un video. Esta es la frontal, esto se llama, en el estudio de la mano hay estudio de las falanges, ¿no? Es una frontal del dedo índice, del dedo anular. No es lo mismo hacer un estudio de la mano que hacer el estudio de las falanges. ¿Por qué? Hablo de frontal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la mano ves a los huesos semilunares, tafoides, los huesos metacarpianos, mientras que en la falange ves los huesos. No es lo mismo aquí que mirarlo de allá. No es lo mismo principio de la formación de la imagen radiográfica, pues. Hemos dicho que la estructura anatómica debe estar paralela al receptor de imagen. 1, 2, el radio incidente debe ir de manera perpendicular al eje mayor de la longitud de la estructura anatómica y yo lo que se llama con imagen. Yo no veo en conjunto la mano, el dedo índice. Yo debo focalizar mi dirección de la mano al punto medio de todo esto. Muy diferente al dedo índice. Falange proximal, vía distal, yo mira medio de este eje longitudinal. Entonces aquí varía el radio incidente y varía también cómo se van a presentar las ventanas, es decir, los espacios interiores articulares. Lo olvidé. Ay, me olvidé. Clase de semiología. Hemos visto hueso largo, ¿no es cierto? Acabamos de ver. Ya, el hueso largo, claro, el hueso largo, a ver, cabeza, hemos dicho que hay epífisis, ¿no? Proximal, distal, esta es la zona diapicial. O a veces hacemos así, tercio proximal, tercio medio y tercio distal del húmero, del fémur, de la tibia, del peroné, del cuarto metacarpiano, por decir. Como también puedo decir, hacia la epífisis proximal del cuarto metacarpiano observo una imagen radiopata, un artefacto. Lo que me había olvidado es esto. Estas son las superficies articulares. Unas presentan bordes convexos y los que las recepcionan con cavidades, que son cavidades glenoideas. Por ejemplo, en el caso de los cóndilos femorales. Y lo que separa esas superficies articulares se llama, en semiología les han dicho, Líquido sinovial. interlínea articular. Interlínea articular. Entre dos superficies óseas, en una articulación voy a encontrar superficies articulares y el enfrentamiento, la separación de las superficies articulares se denomina interlínea articular. La interlínea articular va a ser una banda radiotransparente o radiolúcida. Fuera de la articulación voy a encontrar partes blandas periarticulares que van a ser importantes, por ejemplo, ante un traumatismo. Se presenta un aumento de volumen en esa articulación, se ha golpeado, se ha torcido el tobillo. Entonces yo tengo que comparar el diámetro de la parte blanda izquierda con la derecha para decir que hay una tumefacción o aumento de volumen de partes blandas. Y no hay una fractura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una articulación veo el estado de la superficie articular, el estado de la interlínea articular, el estado de las partes blandas. Eso le va a interesar a la semiología.
pasaba su evaluación. Cuando yo haga un estudio de un todo, el fémur, por ejemplo, al proyectarlo con imagen frontal, esto no me va a permitir ver las interlíneas articulares coxofemoral y la de la rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las radiaciones llegan perpendicular al centro geométrico, pero llega de manera oblicua a los extremos articulares. Y atravesando oblicuamente, la interlínea no se va a proyectar realmente, sino distorsionadamente. Por ejemplo, a veces no se va a ver este espacio si el haz de radiaciones incide de manera perpendicular a este punto. A ver, yo soy el hueso fémur, el fémur, en general soy el fémur. Mi radio directriz debe ir al punto medio de ese eje mayor. El radio medio horizontal, y a medida que se aleja del centro, se va abriendo. Es el abanico. Va hacia los pies y hacia arriba, ¿no? Fémur proximal, distal, acción de asfixiaria. Aquí hay superficies articulares. Entonces, el haz oblicuo no va a atravesar esa ventana de manera perpendicular y va a poder permitir ver esta ventana. Si no, lo va a pasar oblicuo. Lo va a superponer, lo va a distorsionar. Por eso, el principio de la formación de la imagen radiográfica dice: si yo quiero estudiar una estructura, el radio incidente debe incidir, caer perpendicular al punto medio o centro geométrico, el eje mayor de esa estructura anatómica. Porque si no, se proyecta distorsionadamente. Pregunto, ahora que vamos a estudiar la mano, ¿van a haber ventanas acá? Sí van a haber, ¿verdad? Es interlíneas articulares. Que van a ser importantes en la semiología, sí. De una artritis, de una artrosis, de mano, van a ser importantes. Entonces tenemos que hacer que nuestro plano anatómico, al momento de realizar el procedimiento, tiene que estar paralelo a la secundaria. Mi rayo incidente debe incidir de manera vertical o perpendicular, para poder observar. Bueno, estas son las palabras. Entonces, ¿qué es para el diagnóstico? Vamos a entrar a ver. Como me voy a ver el partido, lo vemos en el video. No soy masoquista. Bueno, para el estudio de la región de la mano, hay tres proyecciones básicas: la proyección frontal, posterior-anterior, la proyección lateral apoyando la superficie cubital, y la otra es la proyección oblicua frontal. Tengo que hablarlo con lenguaje completo. Frontal, posterior-anterior, es decir, el rayo directriz ingresa por la parte posterior hacia la parte anterior, la parte palmar. Frontal PA se llama. La otra es la lateral, apoyando la superficie cubital al receptor de imagen. Pues la vía de la otra lateral. Esta es la lateral clásica, apoyando la superficie cubital. Y después la otra es la oblicua. Hay dos formas de oblicua que vamos a ver más adelante. La que empleamos como protocolo siempre en la de mano es la oblicua prona, que es esta. Ahora a ver la otra. Formas de tomar una radiografía de mano son esas: frontal, posterior, anterior. A propósito, la última imagen no es una PA, no es una frontal PA, es una lateral. es de la proyección frontal. Bien, en la proyección frontal vamos a dividir así el estudio de la mano. Vamos a ver en una radiografía frontal de mano como la que están viendo. Vamos a ver una epífisis distal, vamos a ver carpo, metacarpo y dedos. Vamos a estudiar cada una de esas posiciones de la proyección frontal. Entonces, para empezar a estudiar la proyección frontal de mano, tenemos que hacer el recuerdo anatómico. No vamos a ir de frente.
Entonces, vamos a empezar a estudiar la anatomía de la región de la mano y movilización frontal, empezando de la epífisis distal, del radio y del público. Para empezar, el radio está hacia afuera o está hacia adentro. El radio está hacia adentro. Anatómicamente, hacia afuera. Otro alcance. Otro alcance. Esto se llama, esto de acá que señalo como flecha, ¿es un borde convexo o un borde cóncavo? Convexo. Convexo. Si yo lo señalo de acá así, Cóncavo. ¿ah? Bien. Entonces ahí decimos el radio, anatómicamente, presenta una convexidad hacia afuera. Termina en una epífisis distal ensanchada que es la estiloide radial. Bueno, lo van a ver ahora, lo van a escuchar ahora. Primero la anatomía. Primero es la anatomía. Toda epífisis inferior al radio lo podemos reconocer que tiene dos superficies articulares. Esas superficies articulares son para los dos primeros huesos del carpo. ¿Cómo son esas superficies articulares? Estoy viendo el borde inferior del radio. Cóncavas. Eso se llama superficie articular. Y esa superficie no es una línea. ¿No? Estamos viendo que adentro hay concavidades. Y esas dos concavidades son para recepcionar Al piramidal y el escafoides y al semilunar. Ahora lo otro. Que están divididas por una cresta. Escafo semilunar. Esta superficie un poco más amplia es para el escafoides y esta superficie más estrecha es para el semilunar. El hueso más lateral de la primera fila de los carpianos se llama el escafoides, que articula en esta región, y el semilunar, que articula en esta región. Está la apófisis estiloides del radio. Por delante, la epífisis inferior es plana y lisa. Es la superficie de la inserción del músculo cuadrado pronador o pronador cuadrado. Por detrás hay unos surcos. Esos surcos son para los tendones de los músculos extensores de los dedos. Esos surcos no están en la región anterior, están solamente en la región posterior. Y por último, al radio le podemos reconocer esta escotadura. Miren aquí. La escotadura del radio que hay a este nivel es la escotadura para la cabeza de la ulna. La cabeza de la ulna se va a articular aquí. Superficie para el escafoides y el semilunar. La ulna se articula aquí. Miren qué cuando. ¿Cómo se llama esa articulación? Articulación radio cubital. Radio cubital o cubital. Radio cubital inferior, porque hay un superior, ¿no? Entonces, a nivel de la cara interna del radio va a haber una muesca o carilla articular que lo va a relacionar con la cabeza cubital y va a formar la articulación radio cubital inferior. En la epífisis inferior no tenemos ninguna otra escotadura. Por delante es plana, por detrás tiene unas rugosidades para los tendones de los músculos extensores. El radio se va a articular con la ulna de la siguiente manera. La cabeza del radio con la escotadura radial que nos va a mostrar la ulna aquí, para poder hacer los movimientos de pronación y supinación. Y la ulna aquí, su cabeza se articula con la escotadura del radio, aquí, para poder hacer la pronación y la supinación. Es una articulación sinovial de tipo tropoide. Acá arriba es el mismo tipo de articulación. Si vemos esta carilla articular para poder hacer la pronación y la supinación.
La ulna es el hueso medial, recuerden que está en la ulna derecha, ahora la estudiamos, y el radio se articula de esta manera. La tuberosidad bicipital va hacia adelante y medial. Acá abajo la articulación se da de esta manera, y entre los dos hay un espacio. El espacio estará ocupado aquí por una membrana, la membrana interósea. De la diálisis de la ulna un cúbito, vemos el borde interóseo también es flotante. Ese no es el video. Frontal. Ay, así es el video. Ya me pareció. Este borde interóseo es un borde que mira lateralmente para la membrana interósea que va a articular a estos dos huesos al radio con la ulna. Esta es el borde interóseo. Aquí, en la cabeza de la ulna, tenemos la apófisis estiloides. Recordar la imagen que tiene distalmente el cúbito. Presenta una diálisis rectilínea y presenta una estiloides, ¿no? La estiloides cubital. Esto que vemos acá, un poquito deteriorado, es la cabeza cubital, una superficie semiesférica, cabeza cubital. Entre la cabeza cubital y la estiloides cubital hay una depresión. Esa depresión se llama escortadura cubital. La cabeza de la ulna se va a articular con la extremidad inferior del brazo. No articula con ninguno de los huesos del cráneo. Esa es la ulna. Ahora vamos más bonito. Solamente vamos a entender. Esta es la proyección frontal. En ella vamos a apreciar la disposición rectilínea del radio y del cúbito. Vamos a empezar a escribir el radio. Esta presenta una diálisis distal que es convexa hacia afuera y vuelve a terminar en una epífisis distal ensanchada, el cuadro proyectal como apófisis estiloides. Y va a descender más. ¿Escucha o hablo yo acá? ¿Escucha el audio? No se escucha bien. Vamos a encontrar en una grafía de mano la proyección de las epífisis distales del radio y del cúbito. El radio presenta una diálisis rectilínea, esa termina en una epífisis ensanchada. Esta epífisis distal proyecta un borde externo convexo. Este borde externo convexo termina en una saliente muy prominente, que es la apófisis estiloide del radio. Estamos, borde externo, borde, ¿están viendo? Borde interno, ¿están viendo? Externo, interno. A continuación de la estiloide radial vamos a encontrar la proyección de la superficie articular del radio. La superficie articular del radio es como esta. Este es el radio, pero ahora lo vamos a ver así. Hay un borde anterior, hay un borde posterior y hay un centro articular. Entonces, la superficie articular en el radio va a depender cómo el haz incide sobre esa superficie. Si la incide de manera perpendicular, esa superficie se va a presentar como un trazo, un efecto de sumación. Se va a poner una línea, superposición del borde anterior y posterior del tercio distal del radio. Pero si lo proyecta si la incide de manera oblicua, voy a proyectar los dos bordes. Aquí uno y aquí el otro. ¿Lo ven? Dos líneas, ¿ve? Y entre estas dos líneas hay otra que es de la línea de fondo articular, que se relaciona con el celular y con el escafoide. Aquí hay dos bordes, este es uno y este es el otro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el borde anterior y cuál es el borde posterior? Usualmente se toma PA.
sea, ese es el borde anterior. Ese es el borde anterior. A ver, ¿cuál es? Clic y por qué. Ese sería el borde anterior, porque la radiografía sale P. Y el vector de imagen más cercano sería este. ¿Cuál es el más cercano? ¿Ese qué borde es? El borde anterior. ¿Cuál es el borde anterior? Este de acá. ¿Y el otro? El otro que está por acá atrás, tiene el posterior. ¿Qué pasa con el borde? ¿Por qué no diferencias? ¿Por qué diferencias que uno es anterior y otro posterior? Porque ya les dije, porque el borde anterior está más pegado, más cerca al sector de imagen. Y el que está alejado es el borde posterior. Y es el que se va a sobreponer. Cuando dos estructuras se encuentran, hay una que está más próxima y la otra está alejada. ¿Qué va a pasar con la que está alejada? Se va a... Eso mismo. ¿Cómo se llama? Magnificación. Eso es. Una se magnifica y la otra es más cerca. Entonces la que se agranda es la más lejos. Es el borde posterior. O sea, ese es el fundamental. Tenemos que saber fundamental. Hay un trazo que se proyecta hacia el borde. ¿Cuál es ese borde? Posterior. Ya sabemos por qué. Ya hemos visto ya, al principio de la formación de la imagen. Toda estructura que se acerca, imagen real. Toda estructura que se aleja, se magnifica. Eso no me lo han dicho, pero es una deducción simple, ¿cierto? Bien. Entonces, algunas veces la superficie articular va a proyectar tres líneas. Una del borde anterior, otra del borde posterior y en medio de ellas la línea de fondo articular, más o menos radiolúcida. Esta se va a relacionar tanto con el celular como con el escafoide. El borde interno. El borde interno presenta una carilla articular. Es una ligera depresión que si lo vemos anatómicamente, por eso en la práctica me gustaría que traigan los huesos. Y en los huesos vamos a ver dónde está la carilla articular. No, es una depresión más o menos triangular. Ahí lo tengo en el video, por ahí tengo video de anatomía. Y esta se va a relacionar con esta estructura. Con la cabeza del radio. La cabeza cubital. Que va a formar la articulación radio cubital inferior. Bien, hasta acá ya hemos visto la epífisis distal del radio. Ahora nos vamos a la próxima, perdón, la distal del cúbito. La distal del cúbito presenta una diáfisis también rectilínea. Presenta internamente una saliente, que es la punta estiloides. Externamente presenta una superficie más o menos redondeada, que es la cabeza cubital. Entre la cabeza cubital y la punta estiloide cubital hay una depresión. Esa depresión se llama escotadura cubital. Bien. El radio, a diferencia del cúbito, su estiloide radial desciende más que la cubital. La epífisis distal del radio se relaciona con escafoides celular, mientras que la epífisis distal del cúbito no se relaciona con nadie, porque está ocupado aquí por el ligamento triangular. Bien. Entre la epífisis distal del radio y la epífisis distal del cúbito hay un espacio. Se llama espacio interóseo, que es radiotransparente, de vértice superior, de aspecto lanceolado, etc. Bueno, ¿qué más vemos acá? Aquí vemos agua. Velocidad de radio. ¿Ve? Sí, me reí. ¿Qué tipo de imagen es esa? Más o menos, ¿qué tipo de imagen? Más radiolúcida. Radio opaca, blanco no es. Radio opaca. ¿Y qué será eso? Una condensación, un hueso de burro, estamos dando en semiología. ¿La velocidad radial? ¿Ah? ¿Velocidad radial? El hueso, su densidad tiene que ser uniforme. No puede haber algo que altere una parte nada más del hueso, sino porque sería algo patológico.
Ahí diríamos, ahí hay una condensación, hay un aumento de la densidad del hueso aquí, solamente en este hueso, aquí. Ahí le inserta el coronado cuadrado. La línea interarticular. El surco para la inserción del coronado cuadrado. Netter no lo dice. ¿Ah? Netter no lo dice. ¿No qué? Netter no lo dice. Ah, está viendo la anatomía, está viendo la anatomía acá. El surco para la inserción del coronado cuadrado. ¿Qué es? Es como el hueso, una pequeña protrusión del mismo hueso normal. Ya, le voy a prestar la imagen para que lo vean en semiología. Es una protuberancia del hueso normal. ¿Verdad? Pero la metáfisis no se ve radioso. Claro. Es una metáfisis patológica. Se está pegando, se está consolidando y está dejando una cicatriz. Esa metáfisis que antes era cartílago ya se calcificó y en su desarrollo se está uniendo. Ya va a desaparecer y eso se va a uniformizar. Eso vendría a ser una cicatriz de la metáfisis que posteriormente va a desaparecer. Es una huella que demuestra la unión de los dos extremos. Es decir, se ha calcificado, se está calcificando totalmente esa zona. En esa zona había imagen radiolúcida, separación, había cartílago. Ahora ya no lo hay, ¿no? Ya se consolida. Algunas veces vamos a ver eso. Posteriormente el paciente a los 2, 3 años de coma ya no se desaparece. Se homogeniza esa densidad. Bueno, entonces eso vemos a nivel distal, radio cubital. Ahí vamos a ver que se adelanta. La esteroides cubital. La superficie articular de este primer distal del radio proyecta 3 líneas. La del fondo articular y la de los bordes de la superficie articular, tanto anterior como posterior del radio. Que está determinado por trazos de una cadena articular, el cual se va a articular. Mejor bajamos el video. Esa es una Habíamos visto que el radio presenta una superficie convexa hacia afuera, ¿no? Termina esta esteroide ensanchada. Hacia la superficie articular vamos a encontrar la proyección del borde posterior, borde anterior y el fondo articular. Hacia el borde interno de este instante radio no se aprecia muy bien la cavidad articular que lo relaciona con la cabeza cubital. Esto viene a ser la articulación radiocubital anterior. Después tenemos aquí la esteroides cubital. Aquí tenemos la esteroide cubital. No se ve muy bien la escotadura y no se ve muy bien la cabeza cubital. ¿Por qué? porque es una AP. Es una AP. Aquí, esta es la superficie cubital, esta es la superficie radial. Este para el escafoides, este para el cerebral. Y aquí vemos el escafoides. Los huesos del carpo, escafoides, cerebral, piramidal y cifoide. Trapecio, trapezoide, cerebral, anchoso. Ya, voy a hablar ahora. Primera idea, o hilera proximal. Le digo proximal porque se acerca al eje medio del cuerpo, ¿cierto? Sí. Escafoides. El escafoides tiene la forma de un frijol. Presenta un borde superior convexo y borde inferior cóncavo. El superior convexo se relaciona con el radio y el cóncavo con la cabeza del mesogrande. El escafoides presenta dos polos, un polo superior que lo relaciona al semilunar y un polo inferior que lo relaciona al trapecio trapezoidal. El escafoides, en su porción central, se llama cuerpo del escafoides, proyecta, lo voy a resaltar, proyecta algunas veces un efecto de sumación, una especie de montículo que al momento de ser atravesada
como es ancha, da un efecto de sumación y se ve más o menos, ¿qué color? Más Radiopaca. Eso se llama tubérculo escapoliero. Es decir, algunas veces vamos a ver el tubérculo escapoliero, la parte central del escapolio, a nivel del cuerpo. Un trazo radiopaco, más o menos radiopaco, es el tubérculo escapoliero. Bien. Polo superior, polo inferior. Cuerpo. Borde superior articular con radio, borde inferior con la cabeza emocional. El polo superior se relaciona con la garilla externa del semilunar y el polo inferior con el borde superior del trapecio trapezoidal. El semilunar es de aspecto cuadrilátero. Presenta un borde superior convexo y un borde inferior cóncavo. Presenta bordes laterales. El borde lateral externo se relaciona con el polo superior y el borde lateral interno se relaciona con el piramidal. El piramidal es un hueso corto de aspecto cuadrilátero. Se relaciona hacia arriba con el ligamento triangular. Su borde superior con el semilunar y su borde inferior no guarda relación, pero su borde interior, este es el borde interno, no guarda relación. El borde interior sí, con este hueso triangular que se llama trapecio. La particularidad que tiene el piramidal es que se superpone en la proyección frontal con el pisiforme. Vuelvo a repetir, en la proyección frontal del mano o frontal de los huesos del carpo, el piramidal se encuentra superpuesto con el pisiforme. El pisiforme es un hueso de aspecto ovoide, ovalado, así. Se superpone con el piramidal. Vean, se superpone. Al superponerse el hueso piramidal, que es cuadrilátero, con el pisiforme, ¿por qué se llama radiopaco aquí? Porque tiene una porque tiene como una especie de ganchito piramidal, con otra velocidad. ¿Qué? Opaco con opaco, ¿qué pasa? Sumación, por eso en la parte de piramidal con parte del pisiforme le da un efecto de sumación. Pero de lejos ustedes ven una imagen ovalada, ¿no? Entonces es el pisiforme. Pero en la posición frontal de mano o posición frontal de muñeca, que lo vamos a ver también, existe superposición del piramidal con el pisiforme. Trapecio. El trapecio tiene una forma más o menos única. Y el trapecio se encuentra parcialmente superpuesta hacia su parte interna con el trapezoide que está acá. Este es el trapecio y este es el trapezoide. Entonces aquí hay superposición. Ya vamos encontrando dos superposiciones. Piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide. El trapecio se relaciona hacia arriba, hacia su borde superior con el polo inferior del escafoides. Hacia abajo se relaciona con la base del primer metacarpiano y forma la articulación trapecio-metacarpiano. Importante ese momento. Van a ver por qué. Hacia adentro hemos dicho que se superpone con el trapezoide. El trapezoide también tiene una forma irregular, se relaciona hacia arriba con el escafoides, el polo inferior, hacia adentro con el borde externo de la cabeza del hueso grande, y hacia abajo el trapezoide se relaciona con la segunda metacarpiano, hacia su epífisis proximal. El hueso grande tiene el aspecto, somos de radiología, tiene la forma de un tapón de botella de champán. Tapón de botella de champán. Dice que los de radiología son muy bohemios. Pero no me sonero de eso. En su momento no me sonero porque yo no me presento ante ustedes con corbatita y simulo que soy un caballerito, ¿no? Soy como todo. Siempre guardando la postura y el respeto hacia ustedes y también espero que sea recíproco. Entonces tiene la forma de un tapón de botella de champán. Su borde superior es convexo. Este borde superior convexo se relaciona con las concavidades del semilunar y del escafoides.
Hacia su borde inferior se relaciona con la epífisis proximal del segundo y tercer metacarpiano, que es la epífisis proximal. El trapecio, perdón. ¿Cómo se llama? Es el hueso ganchoso. Tiene la forma triangular. Su base se relaciona con los dos últimos metacarpianos, con su epífisis proximal. Hacia su borde superior se relaciona con el piramidal, hacia la parte externa con el hueso grande. En el cuerpo y hacia la base se proyecta un efecto de sumación, acá, una imagen en forma de C, es una C invertida para los patas, ¿ven ahí? Sí. Es un efecto de sumación. Cuando digo efecto de sumación es porque en esa superficie lisa hay un montículo. Entonces se va a producir mayor elevación y se produce una imagen de pata. Eso se llama la apófisis cruciforme del hueso ganchoso. Bien, los huesos del carpo entre sí guardan relación. Hay interlíneas entre la segunda y la base de los metacarpianos. Acá hay una interlínea. Entre el piramidal y el semilunar hay interlíneas articulares, igual el hueso grande. Son interlíneas a nivel de los huesos del carpo. ¿Cuándo mejoraremos y observaremos mejor estas interlíneas? Cuando el haz de radiación va a salirse de manera perpendicular. Y eso será un problema de radiodiagnóstico, no será un problema de la radioanatomía ni de la semiología. Entonces ese será un problema que plantearemos cuando veremos mejor las interlíneas articulares de los huesos del carpo. Interrogante. Bien. Radio. El radio. Este es el radio. Este es el radio. Este era para que vean la cavidad articular. No, la pongo en estilo del radio. Estilo del radio sus caras. Esta es la cara mediana. Esto cuando está en su borde lateral, el radio sería así. La estilo radial, el lateral lo vamos a ver así. Una B. Un cúbito. Cuando el cúbito está en PA, pero cuando está en AP, el lateral va a estar hacia el centro, más o menos. Estiloide cubital, pero va a estar hacia el centro. ¿Correcto? Entonces, la posición anatómica del hueso en el espacio hace de que la presentación del estiloide cubital cambie y me diga a mí que yo estoy ante una PA o estoy ante una AP. Aquí será el PA, aquí será el AP, anteroposterior. Entonces ya vimos eso. Lo que faltaría ver es esto. Ya lo vimos, ¿no? La idea aproximada, la idea. ¿Qué señala la flecha? ¿Superior? La tuberosidad escafoidea. El tubérculo del escafoide. ¿Y la inferior? Ya, a la apófisis cruciforme del hueso. Nos falta ver ahora los metacarpianos. Pero no hay tiempo. Lo vamos a dejar ahí porque son casi rígidos. Lo único que les puedo decir aquí, observemos los metacarpianos. Son huesos largos, están dispuestos rectilíneamente. Solamente tres, el 5 y el 1 no, lateral. No tiene una disposición más, no tiene rectilínea, sino tiene una disposición oblicua, más o menos sobre todo el primero. El primero y el último también. Más o menos el último, pero es el que está bien marcado, ¿cierto? Entonces, en una frontal de la acción de la mano, los metacarpianos tienen una disposición rectilínea, excepto el primero, principalmente el primero que tiene una disposición oblicua. ¿Qué más? El hueso samoideo, de aquí, el primer dedo.
Ya, entonces voy a dejar una tarea para la próxima. Me averigua. No está en los libros. A ver. Esto se llama. A ver, ¿qué se llama? El metacarpiano. Cuarto metacarpiano. Y la ¿Qué cortical. Está cortical. ¿Qué cortical? ¿Qué cortical? Ya. Sí, ya. Cortical. ¿Qué cortical es? ¿Qué cortical es? Cortical Externo. Para entender. Radio hacia afuera, externo. Esto será cortical interna. interno. Claro, yo puedo hablar de difícil, ¿no? Esta es la cortical lateral y esta es la cortical medial. Pero para entender, sabemos muy bien lo que es externo y lo que es interno. Ya. Este es el canal neural, ¿cierto? Y estas imágenes las ventajas. La articulación samoidea. No. La apófisis. Ya. Eso quiero saber. ¿Qué cosa es? ¿Ya? Dentro no lo responder. Listo, lo que vamos acá, ¿está listo?